Hola, mi nombre es Samantha Collos León, estudiante del curso de Genética de Rasgos Complejos, y en este video quiero hablarles sobre el trastorno límite de la personalidad o TLP desde una perspectiva genética. Eh, la idea es abordar ese trastorno desde una base biológica a través de 3 estudios que se realizaron, ya que queremos entender un poquito más acerca de este trastorno porque no se trata solamente de algo psicológico. Este seminario está organizado en 5 partes, empezando por una introducción general sobre qué es el TLP y por qué es tan clínicamente importante. Después veremos 2 estudios de caso, donde uno se analiza por mapeo por ligamiento y después veremos un estudio de asociación de genoma completo o GWAS. Luego hablaremos acerca de la epigenética y cómo podría mejorar la respuesta con la psicoterapia. Y finalmente, las conclusiones. ¿Qué es el TLP? Es un trastorno psiquiátrico muy grave que se caracteriza por una inestabilidad en la identidad personal, también pues en el estado de ánimo y en las relaciones interpersonales. Esto pues viene acompañado de impulsividad. Clínicamente, las personas que padecen el TLP pues son personas que tienen cambios abruptos en la autoimagen, tienen explosiones de ira, tienen miedo intenso al abandono y tienen sentimientos persistentes de vacío. También tienen conductas autolesivas, incluso intentos de suicidio. Esto pues produce pues un sufrimiento emocional muy alto en la persona, lo que conlleva pues a tener deterioro pues como en la vida laboral o académica, ¿sí? O pues en general como en la vida social de las personas que lo padecen. Entonces, de comenzar con los estudios de caso, entonces vamos a recordar sobre la genética de rasgos complejos, algo muy básico. Entonces, bueno, el ser humano pues es un organismo diploide con 46 cromosomas heredados de sus padres. En este genoma pues hay millones de variantes genéticas llamadas SNPs. En el caso de los rasgos complejos, como el TLP, no existe un solo gen responsable. Existen muchos genes y cada uno pues con un efecto pequeño. Para estudiar esto, pues se usan 2 métodos principales, el mapeo por ligamiento y los GWAS. En el caso del mapeo por ligamiento, pues se buscan regiones del genoma que serían junto con un rasgo dentro de familias. Por ejemplo, si 2 hermanos comparten un segmento de ADN y también se parecen en sus rasgos, por ejemplo, como en el TLP, entonces es posible que ese segmento contenga genes relevantes. Este método pues no identifica genes específicos como tal, pero sí señala regiones grandes del genoma donde pues uno se da como una idea de poder buscar. ¿Sí? Em, en los estudios, por ejemplo, de asociación de genoma completo o GWAS, en vez de estudiar familias, acá ya se compara pues directamente, por ejemplo, las personas con TLP y las personas sin TLP. Entonces se hace como un estudio, pues como dice su nombre, por asociación. Y pues ahí ya se miran millones de variantes, ¿sí? Digamos que este método pues es muy efectivo para detectar señales más sutiles y genes candidatos concretos. El TLP pues es un trastorno especialmente relevante porque tiene tasas de riesgo elevadas. Entonces se estima que hasta el 10% de las personas diagnosticadas mueren por suicidio y entre el 60 y el 70% ha intentado suicidarse al menos una vez. Además, hay una alta comorbilidad con ansiedad y otros trastornos del estado de ánimo. Respecto a los públicos, quienes padecen TNP, pues y con mucha frecuencia en los servicios de salud, como por ejemplo, hospitalizaciones y prevención penal. Por eso, entender su base biológica puede ayudar a mejorar pues el tratamiento y reducir la carga social asociada a este trastorno, ya que pues hasta el momento pues no hay una cura para este trastorno. Pues en genética es muy importante definir qué es decir, que se está llamando TLP. Entonces, se puede medir de 2 maneras. Y la primera es la forma categorial. Por ejemplo, con entrevistas diagnósticas, como el ID5PM y PDE. Se evalúan si la persona cumple o no los criterios del DSM. Y la segunda es la forma dimensional, que ya se trabaja como escalas como TAM, DPD o BSLB y permiten medir la severidad de las síntomas o pulso compartidas.
Pues ya se sabe que los rasgos de TLP, pues rasgos borderline, se distribuyen como en un espectro en la población general. Y en TLP corresponde al extremo más severo al espectro. En cuanto a prevalencia, pues en población general se estima que entre el 0,4% y el 5% eh, llega como a hospitalización, no, de la población, llega como a hospitalización. ¿Sí? Cada primer estudio caso es una vinculación del Mohammed gay con las características del trastorno de la personalidad. En este estudio se analizó a miles de hermanos de gemelos en Países Bajos y se les aplicó un cuestionario de rasgos borderline llamado Fireboard y pues estudió cómo se heredaban ciertos segmentos del genoma dentro de la flor. Aquí pues el hallazgo importante fue un pico de ligamiento muy fuerte en el cromosoma 9, específicamente en la región 9p24.1. Eso es como cerca del marcador de 9S286. El valor LOT fue aproximadamente 3,548, que pues es considerado significativo. Bueno, entonces en la figura 1 podemos ver el pico de ligamiento en 9p24.1. Aquí no solo como que supera ese umbral del clásico LOT 3, sino que además los valores como que empíricos muestran que solo de cada 4 a 10.000 simulaciones producen un LOT similar en esa posición. ¿Mm? A nivel genómico completo, pues la probabilidad es aún menor, es decir, de 1 en 10.000. Esto confirma día que 9p24.1 es un locus real asociado con los rasgos límites, ¿sí? Aunque este lot pues ya es fuerte, los autores hacen algo adicional que es como que hacen lo del empirical P y el genomic wide P. Entonces, lo que hacen es como simular 2.500 genomas artificiales sin ligamiento para ver como cuántas veces el resultado tan grande podría aparecer como por azar. Entonces, como que ahí consideraron el tamaño de la muestra, la densidad de los marcadores y la estructura familiar, y pues como los errores de genotipado. Entonces, el resultado fue ese empirical pi 0,004 y que, como les decía, como que solo con 0,04% de las veces aparece un lot como ese por azar en esa posición, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, del genome wide, entonces ya es como cuál es la probabilidad de obtener un pico como ese en cualquier parte del genoma solo por azar. Entonces, aquí es importante porque se analizan pues muchas posiciones del genoma completo. Entonces, el genome YP arrojó un valor de 0,0001, lo que significa que la probabilidad de que ese lot tan grande aparezca en cualquier lugar del genoma por azar, pues es del 0,01%. Entonces, es como muy improbable que el resultado pues como que sea un read. ¿Ah? Y ya pues la figura 2 es un zoom específico del cromosoma 9, porque en la figura 1 se observó que este era el cromosoma como con el lot, con el score más alto, lot score más alto, perdón. Y lo que indica pues un posible locus genético importante para los rasgos límites. El hecho de que pues como que este pico pues se encuentre como a 15 centimordas, bueno, 15,7 centimordas, pues entonces evidencia como el ligamiento se concentra en una región como genética específica de ese cromosoma 9. Este análisis de ligamiento reflejan como los centimorgas reflejan pues distancias de recombinación y encontrar un lot máximo a 15 centimorgas indica que ahí es donde probablemente pues se encuentre el QTL que influye en los rasgos límite. Pues esta región pues corresponde a 9P24, que pues también ha sido como implicada en otros trastornos psiquiátricos, como que refuerzan esa relevancia. ¿Mm? Em, y pues ya la tabla 2 resume como todos los posibles identificados en el análisis de ligamiento para los rasgos pues como se evidenció
En las figuras del artículo, las figuras 1 y 2, pues ya se ve claramente como la región 924.1 sobresale respecto al resto del genoma. También se encontraron pues otros tips en los cromosomas 1, 4 y 18, como se evidencia en la tabla 2. Y pues como que estos fueron solo fueran, porque pues como que no alcanzan el valor de, por ejemplo, pues, como estipular. Igual que requieren de aplicación según lo que se decía en esto. Entonces pues ahí pues podemos ver también en el cromosoma 9 pues como la posición de marcado. Y pues como les comentaba en la tabla pues resume todos los posibles patrones identificados en el análisis del IRAM para los datos límites del TLP. Y pues y también pues la tabla resume con el dato genoma que muestra evidencia de que un gen ubicado allí influye en esos rasgos de TLP. El segundo estudio de caso fue el estudio de testación de todo el genoma del trastorno de la personalidad. Revela una superposición genética con el trastorno de la depresión mayor y la esquizofrenia. En este estudio se incluyó casi 1.000 personas con diagnósticos en TLP y más de 1.500 personas como pues se analizaron como millones de identidades de figuras como de calidad. En este estudio, pues este artículo presenta como el primer estudio de asociación del genoma completo realizado específicamente en trastornos de la personalidad. Para este objetivo, cuando identificar variantes genéticas que contribuyen a su riesgo y comprender cómo se relacionan genéticamente con otros trastornos psiquiátricos. Para este objetivo, entonces, pues, analizados más de 10 millones de variantes, pues como en para este personas con aproximadamente pues 1.000 personas con TLP y pues como los encontré. También los autores evaluaron las señales de Smith, Bennett y días biológicos. Y ellos estimaron también el solapamiento poligénico con otros trastornos como esquizofrenia, y trastornos. Dice, como que el estudio decía como que aunque no se encontraron variantes individuales de gran efecto, el estudio pues reveló a los genéticos distribuidos. ¿Sí? Así pues como que se identificó los genes y como procesos muy relevantes celular, pues no incluían la expositor. ¿Sí? También pues, mostraron como una posición genética significativa con esos 3 trastornos mayores. Entonces, como que pues este estudio pues ofrece una visión mucho más precisa como de arquitectura genética del TLP y como que no es su posición como en el espectro de psiquiatría. Pues la metodología pues en este estudio se realizó un dibujo pues escala genómica para investigar si existen variantes genéticas asociadas al trastorno de la personalidad. Entonces, básicamente lo que hicieron fue, pues, como a cada persona participante se le extrajo el ADN y se genotiparon cientos de miles de variantes utilizando como un terreno especializado en psiquiatría. Pues, se aplicaron controles de calidad muy estrictos. Entonces, aquí lo que ellos hicieron fue como eliminar sujetos con datos genéticos incompletos para sesgos inesperados o con señales de ancestría virtual. Y también se descartaron marcadores con baja calidad o poca frecuencia. Ahora, luego lo que hicieron fue realizar como una imputación genética. Entonces, lo que hizo fue como estimar los millones de variantes adicionales usando como referencia, ellos decían, proyecto Migena. Lo que aumentó el total analizado a más de 10 millones de individuos. Entonces, ya con esos datos, llevaron a cabo un análisis de asociación de Smith con Smith, usaron regresión para comparar pues, como entonces con TLP y los con que no como todos. Entonces, aquí incluyeron como los componentes físicos para corregir esta estratificación poblacional.
Ahora, ¿qué piensas? El análisis cuantitativo luego señales fuertes, particularmente a grupos o para ayudar a analizar genes y esta herramienta combina como la información dentro de cada gen para evaluar si el gen completo está asociado con el trastorno. Y luego esto pues hicieron un análisis de las vías biológicas. Y pues para buscar como los genes relevantes y se agrupaban también pues como en procesos celulares específicos. Para eso usaron de wire ontology. Luego pues lo que hicieron como fue estudiar el solapamiento genético entre el ALK y los otros trastornos de particularidad, capacidad y partieron como de y de ligamiento, desequilibrio eh, desequilibrio de ligamiento Scott regreso. En lo cual, perdón, en lo cual pues permite como estimar qué grado comparten como la misma arquitectura genética estos trastornos. Entonces, pues aquí la figura 1 es básicamente un gráfico para revisar si el GWAS está bien calibrado o si hay señales como reales de asociación. Entonces, los tipos de los prácticamente indicados para respecto a los de TLP frente a los más de 1500 de control, se compararon con los valores observados en un post esperaría, ¿sí? Si no hubiera asociación. Entonces, como está aquí en la figura 1, pues como que se ve que la mayoría de puntos sigue como esta panchita y caen en pues del 90 y no sé. Entonces, en el ejercicio es como lo esperado y en el eje X es lo observado. Ahora, esta figura 2, lo que se ve pues es más que es como esta representación estándar para mostrar los resultados igual a lo largo de todo el genoma. Pues ningún SNP cruza la línea roja que está en 5 por 10 a la menos 8. Algunos SNP alcanzaron la zona azul y lo que sugiere como lo que indica como una evidencia como de SNP cruzará. Ahora, se pinta con respecto a esa zona azul, entonces hay como que ya es un SNP que está en DPPA ahora con un valor de aproximadamente 2 por 10 a la menos 10. Ahora no cruza la línea roja, pero si se acerca un poquito, lo que indica que es posible cambiar. En la tabla 1 están enlistados los genes más asociados, que son los que tienen un P menor a 5 por 10 a la menos 4 y están pues ordenados como por significancia. Aquí pues se analizaron alrededor de 17.000 genes, de los cuales solamente 2 alcanzaron como una significancia después de hacer las correcciones estrictas. Estos genes son PKP4, que participa en la adhesión celular y en la organización del citoesqueleto, y DPYD, que es el que contiene un sitio de unión del microRN 137, que está implicado previamente en esquizofrenia y esquizofrenia bipolar. Recordemos que el microRN ARN 137 actúa como regulador de la expresión génica y pues es clave en el desarrollo neuronal y en diversos procesos celulares. Entonces, PKP4 y DPYD son los LOCI de susceptibilidad que son como más robustos, o sea, más congruentes en este estudio. El resto, pues, son candidatos que requieren replicación, o sea, están ahí presentes, pero igual como que se requiere hacer una replicación como para tenerlos en cuenta. Entonces, pues en el estudio, cuando analizan estos procesos biológicos, encuentran también una vía significativa que es la exocitosis. Y pues este proceso es mediante el cual pues las neuronas liberan neurotransmisores. Esto en el estudio lo sugieren que son procesos de comunicación neuronal y pues están involucrados en el trastorno límite de personalidad. En esta vía de la exocitosis pues se analizaron un set de genes oncológicos
de los cuales solo la vía significativa fue la de la exocitosis, que de 22 analizaron 22 de 25 genes y esos, de esos 22, de 25 estaban presentes, estaban representados. 15 de 22 tenían un P nominal por debajo de 0.05. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de este conjunto de genes había 22 genes que tenían información genética útil en el GWAS. Y de estos 22 genes, pues estaban representados por SNPs analizados. Cuando se revisó cada uno de estos 22 genes por separado, 15 de ellos mostraron un valor de P menor a 0.05. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que estos 15 genes, dentro de esta vía de la exocitosis, mostraron señales individuales de asociación con el trastorno, aunque no alcanzarán significancia pues estricta después de esta corrección. Entonces, esto aquí, o sea, en el estudio, pues es muy importante porque si muchos genes de un mismo proceso biológico muestran señales pequeñas, pero pues ahí como muy persistentes, entonces la vía completa puede estar involucrada como en el trastorno. Entonces, es más o menos como una analogía, es como que tú ves muchas lucecitas, muchos punticos, pues como en un mapa, y las ves como así, como lucecitas débiles encendidas en una misma zona de un mapa. Entonces, como que todas apuntan como a un mismo lugar de ese mapa, ¿sí? Pues además de esto, también se replicó técnicamente en otros métodos, y, y pues digamos que estaba por ejemplo, daba como una tendencia coherente. Entonces, también es como que estos genes involucrados en esa exocitosis y en la liberación vesicular están enriquecidos en variantes asociadas al TLP. Lo que quiere decir que el TLP, o sea, está conectado con procesos de señalización sináptica y de neurotransmisión. En la figura 3, lo que se observa son los puntajes de riesgo poligénico calculados a partir de esquizofrenia y depresión mayor. Aquí explican como una pequeña pero significativa proporción de la varianza entre el trastorno límite, llegando alrededor del 3% para esquizofrenia y 2% para depresión. En el caso del puntaje de riesgo poligénico de bipolaridad también contribuye, pero pues como que es en menor medida. Esto significa pues que las variantes que aumentan el riesgo de esos trastornos psiquiátricos también se acumulan en las personas con TLP, lo que evidencia una base genética compartida. Entonces, pues esta gráfica lo que quiere hacer es como mirar en qué medida el riesgo genético de bipolaridad, esquizofrenia y depresión mayor ayuda a explicar quién tiene trastorno límite de la personalidad y quién no. Entonces, en ese sentido, en el eje Y pues se muestra la proporción de varianza explicada, como el caso y el control de TLP. Y en el eje X no son grupos de personas, sino que son diferentes umbrales de P que se usaron para construir esos puntajes de riesgo poligénico. Entonces, el riesgo poligénico, por ejemplo, el puntaje de riesgo poligénico para esquizofrenia, ese es el que más varianza explica en el TLP. O sea, alrededor del 3% en el mejor punto, aproximadamente. Y esto significa que la carga genética para esquizofrenia ayuda significativamente a distinguir casos de TLP de controles. Mientras que el puntaje de riesgo poligénico para, para depresión mayor explica alrededor del 2% aproximadamente de la varianza y también aporta información significativa. Eso quiere decir como que las personas con TLP en promedio tienen mayor puntaje de riesgo poligénico de depresión que los controles. Y ya para el caso del puntaje de riesgo poligénico para bipolaridad, entonces se explica menos del 1%, como entre 0,5 y 1% de varianza. Entonces, pues esto es un poco más débil a comparación de los dos anteriores, pero igual, o sea, como que indica cierto solapamiento genético. Entonces, aquí en la figura, cada punto que sale como con asteriscos, em, indica que ese puntaje de riesgo poligénico para ese umbral de P es significativamente diferente de ese. O sea, que si mejora o sea, esto quiere decir que sí mejora la predicción del modelo. Entonces, ya para la figura 4, ya aquí pues en el estudio como que comparan los puntajes de riesgo poligénico entre controles
y todos los participantes con TLP y los grupos con o sin depresión mayor. Entonces, aquí se observa que los pacientes con TLP en general tienen valores más altos de puntaje de riesgo poligénico para esquizofrenia y para depresión, tanto si tienen depresión mayor comórbida como si no. En cambio, el puntaje de riesgo poligénico para bipolaridad, pues como que muestra un aumento más claro en el subgrupo con TLP y depresión mayor. Entonces, aquí pues como que el TLP comparte una base genética importante con la esquizofrenia y con la depresión. Y esta contribución del riesgo bipolar puede estar como más relacionada con el componente pues como afectivo. Entonces, ¿qué quiero que lo que nos muestra esta gráfica? Entonces, esta gráfica es como mirar como el patrón de riesgo genético compartido, o sea, mirar si es igual en todos los pacientes con TLP o si cambia según tengan o no depresión mayor, o sea, comórbida. Entonces, pues aquí en los ejes que se muestran, entonces en el eje Y, pues se muestran el puntaje de riesgo poligénico como pues estandarizado, y en el eje X son los grupos de personas, están los controles, como todos los casos de trastornos, o sea, de todos los TLP juntos, depresión mayor, con depresión mayor comórbida, TLP con depresión mayor, sin, sin depresión mayor comórbida, y entonces aquí para cada uno de esos grupos hay 3 bloques de barras. Entonces está los puntajes de riesgo poligénico para bipolaridad, esquizofrenia y depresión mayor. Y cada uno como con su media y como con su barra estándar. Entonces, el puntaje de riesgo poligénico para esquizofrenia, entonces, está aumentando en todos los pacientes con TLP. Es lo que está mostrando la gráfica, ¿sí? Independientemente si tiene o no depresión mayor comórbida. El puntaje de riesgo poligénico para depresión mayor, incluso en los pacientes con TLP que no han sido diagnosticados con depresión mayor, cargan más variantes de ese riesgo para depresión mayor que los controles. Y ya el puntaje de riesgo poligénico para bipolaridad muestra como que el solapamiento genético entre el TLP y la bipolaridad parece estar como más ligado al subgrupo con depresión comórbida y es menos claro en TLP sin depresión mayor. Es pues como lo que están mostrando ahí. Entramos a un concepto clave para este estudio y es la epigenética. Entonces, ya como para finalizar, pues este artículo habla sobre las influencias genéticas en los resultados de la psicoterapia en el trastorno límite de la personalidad y pues es una revisión narrativa de las implicaciones para el tratamiento personalizado. Este artículo es una revisión que analiza cómo la genética y especialmente la epigenética pueden influir en la respuesta a la psicoterapia en el trastorno límite de la personalidad. Entonces, los autores aquí en este paper muestran que ciertos genes están relacionados con la regulación emocional, el estrés y la plasticidad neuronal. Entonces, ya más adelante les hablaré un poquito como acerca de esos genes y cómo esos genes pues, pueden modificar la forma en que una persona procesa la terapia. También pues explica que el trauma temprano deja cambios epigenéticos en el ADN, como alteraciones en la metilación y en la expresión de microARNs. Esto pues afecta la reactividad emocional. Bueno, aquí como también como muy importante de este paper es que pues algunas terapias como la EBT o la MBT pueden revertir parcialmente estos cambios epigenéticos pues en personas que responden como bien. Y en conjunto, pues como que este artículo de revisión propone que comprender mejor estas bases biológicas podría ayudar en el futuro a personalizar los tratamientos para el TLP, porque pues como les recuerdo, no hay como una cura para ese trastorno y pues obviamente va a variar de persona a persona, ¿sí? Entonces, pues mientras que la genética estudia como la secuencia del ADN, la epigenética pues estudia esos cambios químicos que regulan qué genes están activos o inactivos. Y pues como estas marcas no cambian la secuencia, pero sí la forma en que, pues como que cómo se lee el ADN, ¿no?
Entonces, pues como factores como el trauma infantil, el abuso físico sexual o la negligencia emocional pueden alterar estas marcas epigenéticas, especialmente en los genes relacionados con la regulación del estrés y de la emoción. Te vamos a hablar ya como acerca de los genes candidatos asociados al TLP. Entonces, este paper destaca que esos genes candidatos y los mecanismos epigenéticos que pueden modular cómo responden las personas con TLP a la psicoterapia, cómo pues responden las personas. Entonces, pues por un lado, estos genes como CACNA1C y ODZ4 están implicados en la regulación emocional, la excitabilidad de las neuronas y la conectividad entre circuitos cerebrales, lo que podría influir en la intensidad de los síntomas y en la capacidad de cambiar con el tratamiento. Por otro lado, también este artículo recoge estudios que muestran cambios en la metilación del ADN en genes relacionados con el estrés y con la impulsividad. Entonces, pues como por ejemplo NR13-1, MAOA, MAOB, COMT y HTR2A. Entonces, así como estas alteraciones en así también como alteraciones en microARNs como MIR143 y MIR137, que actúan como reguladores de muchos genes a la vez. Entonces, aquí lo importante es que algunos trabajos pues han encontrado que en pacientes que mejoran con terapias como DBT, MBT o TFP, ya les hablaré más adelante, se observan reducciones en la metilación de BDNF. Entonces, el BDNF es un gen clave para la plasticidad sináptica, ¿sí? BDFN es un neurotrófico, es un factor neurotrófico derivado del cerebro. Y pues en investigaciones se ha visto cómo la metilación de este gen se asocia con depresión, con ansiedad y con TLP. Entonces, la respuesta al tratamiento es que cuando baja esta metilación, el gen se expresa más y mejora la plasticidad. Entonces, pues en conjunto, esto sugiere que la psicoterapia pues no solo cambia como el pensamiento de la persona y su conducta, sino que también puede asociarse como con modificaciones epigenéticas medibles, ¿sí? Lo que ayuda como a disminuir los efectos biológicos, por ejemplo, de los traumas y favorece una mejor regulación emocional en las personas. Entonces, por ejemplo, las terapias ya sería como la DBT, es una terapia dialéctico-conductual y pues es una terapia estructurada en grupo y pues individual, pensada para personas con TLP. Está enfocada en entrenar habilidades para mejorar emociones extremas y reducir conductas de riesgo. La MBT es una terapia basada en la mentalización y pues lo que hace es como que la persona con TLP pueda comprender mejor qué siente y qué piensa. Y también pues que puede estar sintiendo y pensando como la otra persona, como así, como con las que interactúa. Entonces, esto con el fin de pues como de reaccionar de manera como menos impulsiva y más racional en sus relaciones interpersonales. Y la TFP es una terapia focalizada en la transferencia. Entonces, esto básicamente lo que hace es como centrarse en lo que pasa entre el paciente y el terapeuta. Entonces, pues como para poder entender como los patrones de apego, ¿sí? Porque pues como existe como ese miedo al abandono y a la forma extrema de ver a los otros, entonces ayuda como a integrar todo esto para darle como una estabilización pues de esa visión sobre sí mismo, sobre los demás y así le ayudar también esa estabilización a sus relaciones interpersonales. Entonces, vemos todos esos estudios de caso y de revisión que, pues que el TLP es una interacción entre la genética, el ambiente y pues también la epigenética. Entonces, por un lado, se sabe que entre el 40% y el 60% de la variación en TLP se debe a factores genéticos. También se sabe que hay regiones del genoma como 9p24.1, donde probablemente se encuentren como genes relevantes, pues asociados con TLP. Y ya, pues digamos como respecto a los GWAS, muestran que el TLP pues es poligénico y comparte riesgo con otros trastornos como la depresión y la esquizofrenia.
También, pues, el ambiente, ¿no? Especialmente, digamos, cuando ocurren traumas a temprana edad. Entonces, pues se puede modificar la expresión de esos genes mediante la epigenética. Y también con la ayuda, pues, de la psicoterapia, o sea, no solamente un proceso psicológico, sino también para tener, o sea, para ayudar en la capacidad de revertir, pues, pues, como alguno de esas marcas que quedan debido a los traumas. Entonces, bueno, pues ya como manera de conclusión, pues el TLP no solo es psicológico y pues hay una evidencia genética clara, ya que cuando hablamos de ese trastorno límite de personalidad, no solo hablamos de experiencias de vidas difíciles o de traumas. Los tres trabajos coinciden en que hay una base biológica importante. Los estudios, por ejemplo, en gemelos estiman eso, del 40 y el 60% de las diferencias de TLP entre personas se deben a factores genéticos. Y eso no significa que el gen del TLP exista, sino que se nace como con una cierta vulnerabilidad biológica y el ambiente, ¿sí? Digamos, si ocurre, por ejemplo, traumas a temprana edad, pues actúa sobre esa vulnerabilidad. Entonces, el TLP surge de una mezcla de predisposición genética y de experiencias de vida, no solo como de una causa, ¿sí? El mapeo por ligamiento señala regiones del genoma sospechosas, o lo pongo entre comillas. Entonces, esto quiere decir que el mapeo por ligamiento no nos dice como el gen exacto, pero nos muestra una parte del genoma donde probablemente se encuentran genes relevantes que muestran como, o sea, la inestabilidad emocional que se ve en el TLP y como en otros trastornos. Los GWAS muestran que el TLP es poligénico y comparte riesgo con otros trastornos. Entonces, pues el TLP no está aislado genéticamente, o sea, comparte parte de sus bases biológicas con otros problemas de salud mental, o sea, con otros trastornos, y eso ayuda a entender por qué los síntomas y diagnósticos a veces se mezclan. Entonces, también es como muy complejo, por ejemplo, digamos, para los psicólogos o los psiquiatras, como para dar un diagnóstico certero. Entonces, lo que pasa en muchos casos es que, digamos, como que se dan diagnósticos erróneos porque, pues, digamos que eh, los síntomas son muy similares. Entonces, dar un diagnóstico como correcto y preciso es mucho más difícil. La epigenética conecta el trauma con el cerebro y la respuesta a psicoterapia. Entonces, pues el trauma puede generar modificaciones epigenéticas en el genoma y la psicoterapia con el tiempo pues puede ayudar como a modular esas modificaciones, favoreciendo una mejor regulación emocional. Y pues el TLP es la interacción de genes, ambiente y pues marcas epigenéticas. Y pues lo que se trata en el último artículo de revisión era como que dar como un futuro hacia la medicina personalizada. Entonces pues esto es porque el trastorno límite de la personalidad no nace solo como de lo que pasó en la infancia de las personas o de lo que está como en sus genes, sino que se nace con esa cierta sensibilidad biológica y las experiencias difíciles, pues hace que, digamos, como que se reescriba sobre nuestros genes mediante esas marcas epigenéticas. Entonces, lo que hace la psicoterapia es ayudar, ¿sí? Porque es una herramienta que, digamos que reescribe parte de esa historia, ¿sí? Como de eso, vuelve a reescribir eso. Entonces, pues la idea es como que en el futuro conocer mejor los factores genéticos y epigenéticos podría servir para personalizar esos tratamientos, porque igualmente va a variar de persona a persona, ¿sí? Pero pues igual como que pues aún están como en investigaciones. Entonces, todavía falta mucho más para ahondar como en este campo pues, de rasgos complejos en cuanto a trastorno, pues, por ejemplo, del límite de la personalidad. Y no solamente ese, sino pues digamos otros tipos de trastornos. Entonces, ya, muchísimas gracias. Eso es todo.